Desde las profundidades del conurbano oeste, allí donde se interna el ferrocarril Sarmiento. Bueno, siempre un conurbano distinto. Te quería cagar. Este tipo siempre está en alguna de las periferias citadinas de la ciudad. La periferia del centro, diría Francisco. Y me doy el pie justo, porque uno de los personajes de la semana obviamente tiene doble nacionalidad. Y no es Luca Prodan, sino que es Robert Prevost, ¿no? El norteamericano peruano flamante pontífice, jefe de la Iglesia Católica. Estaba pensando hoy cuando venía para acá arrancar con dos chistes. Queda un poco profano, un poco, si ustedes quieren, no sé si llamarlos chistes o en todo caso comentarios risueños, porque podemos pensar para dimensionar lo que significa que por segunda vez en el siglo XXI no se elija un papa europeo, para lo que significa la Iglesia Católica, que es casi como el calcio italiano, que para buscar goleadores vienen a buscar a jugadores argentinos como Matteo Retegui, etcétera, o de otros países de Sudamérica, de América Latina, etcétera, ¿no? Incluso tienen problemas en la selección, en la zurra, con ese tema. Y obviamente ustedes impresionen o dimensionen, más que impresionen, impresiona lo que significa para nosotros que, bueno, como decía recién, la poderosa Iglesia Europea, sobre todo la Iglesia Católica Alemana, que junto con la Iglesia Católica de Estados Unidos son las que tienen más fondos para, bueno, fondear, como se dice en términos económicos, muchas iniciativas de la Iglesia alrededor del planeta, bueno, no pueda colocar por segunda vez la italiana y la europea al jefe de la Iglesia Católica. Y tenemos la particularidad de que Robert Prevost, que nació en Chicago, en el estado de Illinois, tiene esa doble nacionalidad, porque después adoptó la nacionalidad peruana. De esto se estuvo hablando en toda la semana. Y entonces podemos pensar que, así como es un devoto de la gastronomía famosa del Perú, ustedes saben que en Chiclayo, donde fue obispo, existe una variante típica del ceviche, una forma específica. El ceviche, ese pescado ácido que se come crudo, pero que algunos plantean que es de los mejores platos de la gastronomía del mundo, el ceviche norteño. Y así como tiene, por su condición de peruano asimilado, esa pasión, lo dijeron colaboradores suyos que aparecieron por distintos medios, también hay un debate en las redes entre los dos clubes de béisbol de Chicago, que son las Medias Blancas de Chicago y los Cachorros de Chicago, si el Papa es hincha de cuál de esos dos clubes, ¿no? Así como en la Argentina, cuando Francisco fue ungido Papa, enseguida los hinchas de San Lorenzo aprovecharon la difusión planetaria de esa pasión cuerva alrededor del planeta, justamente. Entonces, se trata de un hombre con muchas particularidades y les propongo que nos sumerjamos en esa condición. Por un lado, nuevamente, bueno, es el segundo papa no europeo del tiempo reciente, norteamericano nacido en Chicago, ciudad industrial, la misma ciudad en la cual hizo su carrera política Barack Obama, y 2 veces fue senador Barack Obama por el estado de Illinois, del 97 al 2004 y del 2005 al 2008. Muchos dicen que el Papa o gente cercana al Papa conoce a Barack Obama. Es inevitable por su condición de hombre nacido en Chicago que lo conozca, y lo que también es un dato de la realidad, que tuvo un pequeño y prudente, pero no por eso menos contundente, cruce con el actual vicepresidente republicano de Estados Unidos, Vance, que se hizo católico, por las políticas migratorias. Una característica del Papa León XIV, después vamos a hablar de su nombre, es que es un hombre de una orden religiosa. Para los que no sabemos o no sabemos en profundidad, la verdad que es un tema que a mí me interesa, y de manera autodidacta he empezado a estudiar mucho, o a leer mucho, mejor dicho, sobre cuestiones vinculadas al cristianismo y al catolicismo, pero no es lo mismo ser cura que ser religioso. ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo ser un sacerdote del episcopado que ser el miembro de una orden religiosa. Y así como Francisco era jefe provincial de los jesuitas, integraba la Compañía de Jesús en la Argentina, bueno,
Luis XIV, como deben haber leído por allí, sigue formando parte, porque dijo que es hijo de la Orden de los Agustinos, que es la orden que se creó a partir de la figura de San Agustín. Recién estuvimos hablando al principio del programa sobre este detalle que tiene un elemento interesante para lo que va a ser el papado. Exactamente, tiene un elemento interesante, sobre todo porque el jefe de una orden, después podemos hablar de San Agustín en particular, es el autor San Agustín, santo por supuesto, por eso San Agustín, filósofo, teólogo, hizo un escrito en el que confesó su proceso de conversión y contó los pecados de su juventud. Tiene una frase famosa entre muchas otras, San Agustín, que es: equivocarse es humano, perseverar es diabólico. Así que pónganlas. Mirá, y yo soy un perseverante, Sí. Perseverar en el error. Supongo que perseverar en el error. Era un pragmático el hombre. Claro, porque la tenacidad, hay mucha gente, hay una frase que no le vamos a citar acá, que habla de las virtudes de perseverar, ¿no? Que mucha gente consigue cosas por perseverar y no tanto por otros atributos. La historia de mi vida. Pero en este caso... Un saludo a mi esposa. Bueno, equivocarse es humano, perseverar es diabólico. Les recomiendo que la coloquen por aquí en la radio como ahuyenta malos espíritus. Pero bueno, esa es la frase, una de las frases famosas de San Agustín. A partir de San Agustín, de su biografía, es que se crea la Orden de los Agustinos, y dicen los especialistas que los que integran órdenes religiosas, así como fue jefe provincial de los jesuitas en Argentina antes de ser obispo y después obispo y arzobispo Bergoglio, y después llegó a ser cardenal y finalmente papa. Bueno, en el caso de Robert Prevost, norteamericano peruano, ahora León XIV, fue el prior de los agustinos, que es el jefe, el primero de los agustinos, y eso, dicen los que saben, lo obliga a tener capacidad para los vínculos y para la organización, porque tiene que llevar adelante, en definitiva, una orden religiosa no deja de ser una organización. De eso y de otras cosas conversamos con un especialista en estos temas, que es comunicador, educador, es consultor. Yo les hablé hace unos minutos de la Iglesia Católica Alemana, que tiene una gran capacidad de financiamiento de obras, realiza beneficencia, es una expresión un poco antigua, trabajo social, organización popular, una serie de iniciativas alrededor del mundo. La Iglesia Católica Alemana las financia, y una de esas organizaciones se llama Miserior, y es este hombre con el que conversé, que es un argentino, pedagogo y también comunicador, es consultor de Miserior, que es esta organización de la Iglesia Católica Alemana, y es también el creador de Factor Francisco. Factor Francisco, les recomiendo que lo googleen, es una plataforma de comunicación que lo que se propone es difundir el legado, la obra, los textos, la trayectoria de Francisco con sus máximas, como una de ellas es ir de la periferia al centro. Vamos a escuchar entonces a este hombre que se llama Néstor Borri, y me decía esto. Termina nombrado por Francisco, llamado a la curia por Francisco, en un cargo muy importante, en varios, pero uno podría decir que el más importante, estar en el dicasterio para el clero, para los obispos. Bueno, implica tratamiento de personas, ¿no? Tratar con gente. Uno estaría mal decir que es el encargado de recursos humanos de la Iglesia o del Vaticano, pero bueno, uno podría decir al cuidado de lo dirigencial y de las personas puestas a conducir / pastorear, que es el modo de conducir en la iglesia. Entonces me parece que hay mucha riqueza para que se perfile bajo la carga, pero también con el vuelo de la cátedra de Pedro. Bueno, ahí lo escuchábamos, decía algo que me pareció muy didáctico y muy gracioso, que bueno, ustedes saben que después de sus... Creo que tú tienes 69 años, de los 69 años León XIV pasó 20 en Chiclayo, como obispo allí en el norte del Perú, donde se come el ceviche norteño, y después fue, hace bastante poco, nombrado primero obispo, después llegó a ser cardenal, y estaba en el dicasterio de los obispos, y lo definía Néstor Borri, a quien escuchábamos recién, como
el gerente de recursos humanos de la Iglesia Católica. Este dato es genial porque, digamos, es un tipo que no es que, además que es un tapado para muchos, de hecho estamos reconstruyendo todo el tiempo esto de dónde viene, esto son 20 años. Es un cargo clave porque te permite generar vínculos y incidir para que nombren nuevos obispos, son los que votaron hace 15 minutos, cardenales, que son los que definieron, a pesar de que la Iglesia estadounidense, la parte conservadora, que es mayoritaria, y la Iglesia europea tenían otros candidatos, entre el filipino y Robert Prevost, que eran los dos candidatos, digamos, del bergoglismo, la continuidad de Francisco, se terminaron imponiendo. Y allí tuvo un rol muy importante como al frente del dicasterio para los obispos, el actual Papa, y decía entonces Néstor Borri que es un cargo que podría ser asimilado, si la Iglesia Católica fuera una empresa muy grande, cosa que no es por suerte, podría ser el gerente de recursos humanos. Una anécdota, en algún momento una empresa privada se transformó en cooperativa, yo fui parte de ese proceso que es el diario Tiempo Argentino, y me acuerdo que teníamos, primero cuando era empresa privada, gerente de recursos humanos, cuando pasó a ser cooperativa, como nadie quería asimilarse a ese cargo que tiene una impronta bastante negativa desde cierta mirada, pasó a ser el responsable de organización del trabajo. ¡Ah, gran cargo! Me encanta, que igual se tenía que poner la gorra y controlar que la gente cumpliera con las cosas que tenía. Exactamente. Vayan a laburar. Vayan a laburar. Vamos a cerrar entonces la columna de hoy dedicada al Papa Francisco con una de sus facetas, que es definitiva, el Papa, el continuador, bien que estás atento, el continuador. ¿Cómo rosquea el Papa Francisco que hasta muerto? Tira. Está acá. Bueno, fíjate vos, no es casual que en sus primeras palabras en el balcón de San Pedro dijo gracias Papa Francisco en italiano, antes de hablar en español, como se dijo por todos lados. Después hay dos cuestiones, y con esto quería cerrar, que están circulando. Bueno, ¿por qué eligió León? Todo el mundo recuerda que León XIII, papa de finales del siglo XIX, principios del XX, es el autor de Rerum Novarum, las cosas nuevas. Sabía que me iba a equivocar con Rerum. Escribí varias notas y después cuando tengo que decir en público me trago. Pasa. Rerum Novarum. Tu latín está mal, Pique. Y nos tiraban el dato que el original de León, a quien todos remiten los que eligieron ese nombre, era el discípulo de Francisco. En realidad era justo lo que iba a decir. Claro. León XIII fue el creador de Rerum Novarum, digamos, la encíclica que se considera pionera para definir la doctrina social de la Iglesia y el concepto abominable o aberrante, según Milei, de la justicia social. Pero como decía Julián, León también era el nombre del hermano León. El hermano León era un fraile que era el compañero, digamos, de compromiso, de andanzas, el tipo más cercano de Francisco de Asís, si ustedes lo buscan, en todos, digamos, sus experiencias, digamos, de alguna manera de renunciar a los bienes materiales, la espiritualidad, etcétera. Francisco de Asís estaba acompañado por el hermano León, y por eso no es casual. Y muchos dicen que, bueno, si faltaba un dato que fuera desde lo gestual bien claro de la continuidad de Francisco, tuvo este norteamericano peruano la decisión, el obispo de Chiclayo, el cardenal de Chiclayo, de ponerse ese nombre. Y para cerrar, algo para vos, Jair, que te interesan los temas internacionales, ustedes deben haber visto, porque circuló bastante, que un periodista inglés bastante conservador, que dice que fue muy fan de Margaret Thatcher, su nombre es Piers Morgan, tiene un programa de entrevistas que se llama Piers Morgan sin censura, Piers Morgan Uncensored. Y ahí entrevistó al que fue originalmente el asesor y gurú de Donald Trump, Steve Bannon. Sí. Y Steve Bannon, con la impunidad que te da manejarte siendo estadounidense y habiendo estado muy cerca del poder, y se supone que, aunque ahora está distante de Trump, todavía algún vínculo tiene. En esa entrevista que le dio a este periodista inglés, habló de lo que se venía del cónclave, charlando con Piers Morgan, el periodista inglés, y dijo que lo mejor para la Iglesia, en realidad para el mundo, pero él hablaba también de los intereses de la Iglesia Católica
estadounidense que pone mucho dinero, dijo, ¿no? Y más vale que nos escuchen porque nosotros ponemos mucho dinero. Estoy parafraseándolo, no es textual, pero dijo eso, dijo que lo mejor era que se eligiera al cardenal de Guinea, de África, por supuesto, guineano, Robert Sara, que es muy conservador y finalmente no fue elegido, como todos sabemos, y que lo peor era que el elegido fuera un estadounidense, pero progresista, palabras textuales, muy cercano al Papa Francisco, Robert Prevost. No. Pero qué sé lo que te iba a decir. Eso, ¿desde cuándo él está en ese rol que vos decís de jefe de recursos humanos? ¿Cuánto hace que está? Y 2 o 3 años. Ahora estás hablando de León XIV, del Papa. Claro. Porque lo que decía es que Steve Bannon, este hombre tan cercano al actual presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, intentó incidir de alguna manera en la elección, como también otras agencias de Estados Unidos y el propio Trump seguramente lo intentaron hacer, y no le salió, porque le salió el tiro por la culata. Para cerrar entonces, aunque no habló en inglés desde el balcón de San Pedro, habló en italiano como corresponde, que es el idioma oficial del Vaticano, y habló en castellano para los fieles de Chiclayo. Inevitablemente Robert Prevost, León XIV, va a tener que dar algunas señales hacia Estados Unidos, porque es estadounidense. De hecho, su hermano es hincha, como dijimos al inicio, de las Medias Blancas de Chicago. Y lo que muchos especialistas en ya relaciones internacionales están diciendo, que lo que se está discutiendo ahora, que es Estados Unidos, potencia declinante, cómo interviene en los debates globales, económicos, militares, cómo trata de frenar ese proceso de ascenso de China, está ahora optando por decisiones unilaterales de parte de Trump, etcétera. Bueno, ¿qué va a hacer el Papa estadounidense, peruano-estadounidense, pero nacido en Chicago, con esta manera que está intentando llevar adelante Trump de frenar la decadencia de su país? Bueno, ahí me parece un tema, más allá de todo lo religioso, que es lo más importante para los católicos, por supuesto, de lo pastoral, del contenido de lo que vayan a ser sus futuras encíclicas, hay todo un tema para poner el ojo. ¿Cómo interviene en los debates globales sobre el rol de Estados Unidos en el mundo el actual Papa, nacido en Chicago, según su hermano, fanático de los Medias Blancas de esa ciudad, después con 20 años como misionero en Perú, por supuesto, y ya después un hombre de la curia romana a través de la llegada del Papa Francisco? Pero ¿cómo intervienen los debates de Estados Unidos y el mundo? Hasta ahora sabemos que no es de los preferidos de Donald Trump. Martín Piqué, que hoy estará también con Vayan a laburar desde la 1 de la madrugada. Así es, y buen viaje. Muchas gracias. Vamos a una tanda muy breve y se queda a cargo de este programa el señor Julián Saúd. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.